Buenos días, cibelineros. Bienvenidos a este segundo episodio de Cibelina Business y en esta ocasión vamos a tener una charla con nuestro compañero Miquel. ¿Qué tal, Miquel? Un placer, como siempre. Y tenemos aquí también a Laura, ya que estamos en su clínica. ¿Qué tal estás, Laura? Muy bien. La primera pregunta, para coger un poquito de contacto, es que nos digas el nombre de... ¿A qué se debe el nombre de la clínica? Porque es algo que llama la atención, ¿no? En plan, Ikigai. ¿Por qué Sí. Ikigai? Sí, pues bueno, diría que buscar el nombre de la clínica fue de las cosas más difíciles a la hora de iniciar este proyecto, porque al final, bueno, pues como te va a conocer todo el mundo, ¿no? Es lo primero que entra por los ojos, ¿no? Exacto, totalmente. Y igual que la elección de colores y todo eso, Ujú. ¿no? Y el nombre, pues bueno, me costó mucho encontrarlo hasta que yo quería algo que identificase tanto a los pacientes que pudiesen venir aquí como que para mí tuviese un sentido, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pues Ikigai, no sé si conocéis el término, es un término japonés que significa razón de ser y bueno, tengo aquí un poquito también esto para que se pueda ver lo que significa, ¿vale? Bueno, iremos poniendo una foto mientras Genial. el vídeo, pero... Pues bueno, tenemos aquí un poco esto, ¿no? Es como la mezcla entre tu misión, tu pasión, tu profesión y tu vocación, ¿no? Ujú. Junta un poco como lo que el mundo necesita, lo que amas, para lo que eres bueno y por lo que pueden pagarte, ¿vale? Entonces, cuando encuentras todo eso, Ujú. encuentras como tu razón de ser y tu ikigai, ¿no? Entonces, creo que tenía mucho sentido con lo que el centro significa para mí, tanto mi profesión como el centro en sí, y de cara a los pacientes, lo que puede significar para ellos también el venir aquí, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, de ahí venía un Un poquito. poco la filosofía que quieres inculcar, ¿no? Esa Exacto. palabra Sí, como que lo resume. sí. Cuéntanos, ¿qué te motivó el abrir la clínica, dar este paso tan importante, tan arriesgado? Ujú. ¿Cuál fue ese momento de decir, voy con ello? Vale, pues creo que fue el momento. O sea, para mí sí que es verdad que siempre ha sido como mi sueño el abrir esto, ¿no? Al final creo que, bueno, todos tenemos aspiraciones ahí como un poquito altas cuando hacemos algo que nos gusta. Y yo siempre había querido abrir mi centro y pues bueno, yo creo que fue el momento, ¿no? Al final, pues eres joven, con ganas, no te importa trabajar 20.000 horas. ¿Cuántos años Y llevas como psicóloga? como psicóloga ejerciendo llevo 4 años y medio más o menos. ¿Y siempre lo tuviste claro desde que Siempre, acabaste? siempre, Pues mira, siempre, siempre. Y eso, y entonces dije, bueno, creo que es el momento, ya después de 3 años que estuve trabajando en otro centro para otras personas, dije, creo que ahora es el momento de tirar para adelante. supongo que a la hora de emprender también has tenido que gestionar y enfrentarte a miedos o a incluso a creencias con las que no estabas todavía preparada, porque al final esto es un, Mikel lo sabe bien, al final te metes en un mundo donde no sabes muy bien qué va a pasar, es un mundo de imprevisibilidad, por Sí. mucho que tú quieras tenerlo todo atado, siempre te van surgiendo cosas. Entonces, ¿qué aprendizaje has sacado de todo esto? Bueno, para mí la mayor creencia o el mayor miedo que tenía era el fracaso, o sea, Ujú. el miedo al fracaso, el que saliese mal. Es algo que llevo fatal, fatal, y entonces a la hora de emprender este camino era como, Dios mío, ¿y si sale mal? Y entonces, bueno, pues un poco eso, ¿no? Y el aprendizaje, creo que el mayor aprendizaje que estoy teniendo con esto es el aprender a soltar, como dices tú, ¿no? No se puede tener todo controlado y yo soy una persona que necesita tenerlo como todo controlado, me cuesta mucho soltar y creo que estoy consiguiendo como dejar un poquito que las cosas fluyan y vayan un poco solas Es también. que además supongo que eso es algo que dirás mucho también en consulta, ¿no? La tolerancia al fracaso es muy importante. Yo Mucho. igual, ¿eh? Yo siempre he sido muy competitivo conmigo mismo de decir, no quiero fallar. Eso en concreto, ¿cómo lo estás llevando? Pues bueno, lo llevamos. Poco a Que no poco. es poco, o sea, al final es irte exponiendo, ¿no? Irte exponiendo e ir viendo que las cosas van saliendo, van funcionando y que no pasa nada, ¿no? Y que si algo no sale o sale mal, pues no pasa nada, pues vamos con lo siguiente, ¿no? No quedarte ahí como ahí estancado, ¿no? Ujú. En eso. Sí, hay que seguir un poco para adelante, ¿no? Ir apagando un poco los fuegos que vayan surgiendo. Sí es verdad que tener una consulta de psicología, digamos que tiene sus particularidades frente a otro tipo de... ¿Qué particularidades tiene abrir una clínica de psicología? Vale, pues nos encontramos, yo diría como dos vertientes, ¿no? Una parte más a nivel legal, que a lo mejor otro tipo de negocios no tienen, ¿no? Al final esto es un espacio sanitario, Ujú. tiene que tener ciertas medidas, ciertas estipulaciones.
alguna manera que otro tipo de negocios pues a lo mejor no tienen. Pues por ejemplo, que tengan accesibilidad personas de movilidad reducida, ¿vale? Ese tipo de cosas. Y luego, pues a nivel de pues, las personas que vienen aquí, ¿no? Que al final pues vienen a traerte sus mayores miedos, absolutamente todo, pues al final darles como una sensación de casa, de hogar, de que pueden estar tranquilos, ¿no? Ofrecer un espacio seguro y donde la gente se sienta una de las cosas que nos dicen mucho aquí es como que es muy acogedor el centro, ¿no? Que entras y es como si entraras en una casa, ¿no? Ujú. Es un poco también el concepto que tiene que ver a lo mejor en las guarderías, ¿no? Que tienen que tener esa Exacto. apariencia de que estás como en En casa. la habitación del niño, por así Exacto. decirlo. Sí. Que entres y pues sea como un espacio muy blanco, ¿no? Ujú. Que no, como si no tuviera vida, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Fíjate, nosotros en el podcast al principio teníamos como una mesa alta, súper serio, los micrófonos ahí puestos y al final con 2 sofás de cuero y más Ahora de con charla. sillones, más Claro, distendido, Claro, ¿no? un poquito exacto. más, eso siempre lo facilita todo. Sí, Y sobre todo totalmente. para lo que tú dices, que así la gente se abre más Claro, fácilmente, ¿no? sí. Estamos tranquilos sobre todo, ¿no? Ujú. Es esa sensación de calma. No, iba a preguntar que tú qué has notado como diferencia Ujú, entre trabajar por cuenta ajena, por así decirlo, ujú. para una clínica y qué diferencia hay con trabajar en tu propia clínica, porque supongo que hay más responsabilidad, pero también hay más independencia. Puedes hacer un poco, entre comillas, quitando las cosas que nos han mencionado, lo que te dé la gana. Sí. Sí, o sea, es verdad que tienes un poquito más de libertad, por Ajá. decirlo de alguna manera, ¿no? Pues, por ejemplo, quiero hacer esto, quiero mover esto, quiero organizar un taller, quiero, pues en ese sentido, súper bien, porque al final solo depende de ti y ya está, ¿no? Pero claro, luego cuentas con que tú tienes que hacer una cantidad de cosas que antes Ujú. no tenías que hacer, por ejemplo, marketing, publicidad, atender a toda la parte sanitaria, ¿no? Pues todo el tema de protección de datos, todo el tema legal, todo eso, yo antes, Eso en psicología no se estudia. exacto, por lo que sea. Entonces, pues bueno, toda esa parte ahora recae un poquito en mí Ujú, y pues bueno, creo que esa es la mayor diferencia que encuentro. ujú, Es muy interesante porque al fin y al cabo es tu propio destino, tanto Ujú, para bien y como para mal. exacto. Me ha gustado mucho el concepto que has dicho antes, tanto la comodidad del paciente para que se abra, porque claro, básicamente se fundamenta en eso, tu Ujú, función. Entonces, el concepto de ofrecer un espacio seguro, me gustaría que me dijeras un poco cómo se lleva a la práctica esto. ujú. Vale, pues yo lo uno mucho a esta parte de transmitir confianza, Ujú. estabilidad, apoyo, o sea, crear como un espacio, un vínculo seguro donde la persona se sienta tranquila, donde sepa que independientemente de lo que te cuente o lo que haga, tú vas a estar ahí. ujú. No Entonces, invalidar todo no Ahí invalidar, está. como puede exacto, pasar en casa, ¿no? A lo mejor. exacto. Y las cosas no están ni bien ni mal, simplemente están, ¿no? Y ya a raíz de ahí ya iremos viendo, ¿no? Pero no hay algo malo y entonces te voy a juzgar, por ejemplo. Antes, o sea, no quiero ponernos sensiblones tan pronto, pero me gustaría preguntarte, porque ya que estamos hablando un poco de la formación de la clínica, Ujú, ¿en qué momento sentiste que esto cobraba vida? Que tú ya llegabas, porque me has mencionado ujú. antes fuera de cámaras que esto ya lleva un año y poco abierto, o sea, Sí. hace poco fue el aniversario, pero Ujú, ¿en qué momento tú dijiste, ahí va, esto, también se lo preguntamos a Miguel el otro día, ujú, esto va para adelante? ujú. ¿Cuál fue el momento? Difícil encontrar como un momento puntual donde sientas que esto cobra vida, ¿no? Creo que quizá creo que la está cobrando un poquito ahora, Ujú, a raíz ya de, pues como este 2025, por decirlo de alguna manera, siento que quizás va más rodada, por decirlo de, Ujú. de alguna ujú, manera, sí. Sí que es cierto que cuando yo siento que el centro tiene vida es cuando están mis compañeras. ujú, Es verdad que cuando estoy yo sola es como que hay algo ahí que falta, ¿no? Cuando estamos todas aquí, estamos todas trabajando, hay más gente que entra, que sale y demás, siento que esto tiene un poquito más de vida en ese sentido. Y luego respecto a lo que es el centro como tal, siento que la cobra ahora mismo, o sea, como que en este momento está empezando a cobrar vida, de que va un poquito más solo, ujú. no sientes que tienes que estar forzando, ¿no? El que entren pacientes o el hacer ciertas cosas, sino que ya va un poquito más rodado. Que aún así, imagino que el marketing seguirás fuerte en ese Sí. campo, ¿no? Porque no te puedes relajar nunca. Exacto, no te puedes relajar. No, Encima ni en es... ningún negocio, yo creo, ¿no? Sí, Exacto, claro, o sea, por mucho que tú veas que la cosa empieza a ir bien, incluso yo creo que tienes que apretar más, si me totalmente. apuras. Sí. Vamos a pasar a hablar ahora del enfoque y de la metodología. Ujú,
¿vale? Lo primero que me gustaría, porque ya sabes que traemos a mucha variedad de psicólogos Sí. al podcast, entonces que definieras un poco el enfoque que se tiene aquí. Vale, nosotras trabajamos un poco con un enfoque integrador, ¿vale? Ujú, Que eso quiere decir que unimos como todos los enfoques terapéuticos que hay. Pero sí que es cierto que lo hacemos desde unas gafas, que nos gusta decir a nosotras, ujú, sistémica. ¿Qué quiere decir el enfoque sistémico? Quiere decir que deja de lado un poco al individuo como tal, a lo que es al individuo como persona individual, y se centra un poco más en las relaciones, en los vínculos, ¿vale? En cómo yo me relaciono, pues por ejemplo, un peque, ¿no? Un peque no está solo él como tal, sino que va a un cole, está en Ujú. casa con unos padres, está en el parque, Tiene tiene un su grupo de contexto. amigos, exacto, ¿vale? Nos centramos un poco más en los contextos, en los vínculos y en las relaciones. ujú. Entonces lo vemos un poquito desde ahí, pero sí que es verdad que tenemos como este enfoque integrador de al final, pues si a un paciente le viene mejor una terapia un poquito más cognitivo-conductual, pues tiramos Ujú. un poco desde ahí. O sea, ¿Cómo decidís ujú, esa a la hora práctica? Llega un ujú, paciente y bueno, tiene estas ciertas circunstancias. ¿Cómo decidís qué tipo ujú, de enfoque darle? ¿Más cognitivo-conductual ujú. o otro tipo de enfoques? Vale, pues lo que decía, ¿no? Nosotras siempre como que el enfoque desde el que vemos todos los casos es desde esa parte sistémica y luego un poco lo que mejor le vaya funcionando al paciente, ¿vale? Si vemos que es un paciente Ujú. muy rígido a nivel emocional, por ejemplo, no te compensa ir desde una parte emocional, sino que a lo mejor tienes que ir un poco más desde lo cognitivo, desde lo conductual, ¿no? Pues mandar como deberes muy estrictos, ¿no? De, pues te pones la alarma a las 9 de la mañana y todos los días te tienes que levantar a las 9, ¿no? Ujú. Y vas un poco desde ahí. Ya vas viendo un poquito dependiendo del paciente y de cómo él sea. A mí me parece clave lo que tú dices, el tema de la flexibilidad, ¿no? Porque ahora, bueno, estuvimos hace poco la Cibelina en el Psicofest, que tira un poquito más el Psicofest para un lado más conductual, pero bueno, esto ya es apreciación de cada psicólogo, ¿no? Pero a mí sí que me parece bien que siempre haya un poquito de flexibilidad a la hora de entender qué necesita el paciente. Que eso de tener la verdad absoluta, yo creo que es que ni la ciencia, ¿no? En Total. plan, hay que tener cuidado con esas cosas, pero bueno. Me gustaría hablar ahora de qué tipo de población, aunque se pueda intuir un poco por, ¿no? por la habitación en la que estamos, pero qué tipo de población es en la que estáis especializados y por qué. Sobre todo el por qué. Vale. Aquí, bueno, hay un poco de variedad, Ujú, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, estoy especializada en población infanto-juvenil. Sí que es verdad que trato a adultos también, pero especialmente infanto-juvenil y familias, ¿vale? Eso es lo que yo más trato. Pero sí que Ujú. es verdad que, por ejemplo, otra de mis compis también está un poquito más enfocada en infanto-juvenil ujú. y la otra está un poquito más especializada en adultos, ¿vale? Entonces, es verdad que en el centro, pues ofrecemos, bueno, adultos y parejas. Vale. ¿Vale? O sea, que ofrecemos como diferentes, como para todas las poblaciones, por decirlo de alguna manera. Yo sí que es verdad que estoy más especializada en infanto-juvenil. ¿Por qué? Porque creo que la infancia y la adolescencia son especialmente la infancia, es la etapa más importante del desarrollo Sí, es la base, digamos. exacto, la base, y a raíz de ahí es de donde sale todo lo demás. Entonces considero fundamental intervenir desde que son muy chiquititos y luego en la etapa de la adolescencia, que es la más complicada del universo, pues también. Vaya caos la adolescencia. O Vaya sea, acabas. incluso en la consulta que has dicho que es más para adultos, seguro que hablan mucho de cuando eran niños. Es que al final Totalmente, los influencia un montón en todo, ¿no, Miquel? total. Sí, sí, sí. Una curiosidad que tenía yo es si hay algún tipo de patología que estés viendo que ahora sea más frecuente o que Ujú. sea más problemática a la hora de tratar. Vale. Partiendo de la base de que es verdad que somos muy poco, ¿cómo se dice? Muy poco partidarias, perdón, de las etiquetas o de las patologías como tal, ¿no? Ujú, Creo que lo que más vemos aquí son familias disfuncionales, ujú. familias que no saben muy bien los funcionamientos que tienen, las dinámicas que tienen y al final pues deriva en peques que se enfadan muchísimo, en peques que con baja tolerancia a frustración, en peques que no son capaces de comportarse. Luego, por ejemplo, también hay mucho tema de bullying en los coles y demás, mucho TDAH también. Bueno, ahí digamos. Somos una epidemia. Sí, totalmente. ¿Y cómo hacéis en todo ese proceso? Porque claro, los adolescentes pues están especialmente sometidos a todas estas cosas, pero ¿cómo hacéis para incluir a la parte familiar? Porque tú lo decías, al final
es todo en uno, ¿no? Si la familia no acompaña, va a ser muy complicado arreglar la situación. Sí, Sí, no puede hacer magia. Claro, totalmente. eso no se puede hacer. Por desgracia. Nos gustaría, ¿eh? Nos, Que tuvieras ahí nos una encantaría. consulta Sí, donde se a mí pudiera me hacer. encantaría, ¿vale? Que fuera todo como súper rápido, ¿no? Que muchas veces Sí. así Le das una se demanda pastilla, también le das una totalmente. pastilla y ya está. Me encantaría, pero no es así. Sí que es verdad que yo personalmente, por Ujú. ejemplo, les obligo a los padres a ver o sea, no hay más. Entonces, al final yo cuando presento un poco cómo trabajamos, Ujú. yo lo pongo de antemano. Pues por ejemplo, si el mes tiene 4 semanas, una de ellas van a venir los papás. Vale, No hay más. qué bueno. ¿Vale? Le lees la Sí, cartilla, o ¿no? sea, yo les doy la hojita de presentación con cómo trabajamos y ahí viene puesto que una vez al mes mínimo van a venir los papás, Ujú. ¿vale? Entonces, en esas sesiones trabajamos con ellos y así al final incluyes a la familia. Aparte, al final de cada sesión con el peque, entran un ratito los papás para contarles lo que hemos hecho y demás, ¿vale? Entonces, así al final vas integrando a la familia y le vas haciendo partícipe del proceso de terapia. Al final yo creo que esto es maravilloso porque a lo mejor hay un esquema mental que el niño tiene súper rígido y tú estás consiguiendo de alguna manera avanzar, ¿no? Pero luego ya casi se lo refuerza el padre. Entonces supongo que va un poco por ahí, ¿no? El objetivo, ¿no? Que al final aquí los peques o los adultos o quien sea, viene 1 hora a la Ujú. semana, ¿vale? El resto del tiempo se pasa en casa. Entonces, al final, si no hay un trabajo en casa también que vaya reforzando lo que trabajamos aquí, no tiene ningún tipo de sentido, Ujú. ¿vale? Porque al final en 1 hora, pues como decías tú, no podemos hacer magia, ¿no? Es un poco esta parte. Ahora Miquel te va a dar un poquito de caña con el tema del emprendimiento. Vamos a dejar Perfecto. a dejar esto un poquito de... Te voy a dar una pregunta un poco complicada, pero ¿el emprender tú crees que también puede servir como una terapia? Wow, pregunta difícil. Creo que sí. ¿Qué se puede sacar de emprender? Tanto, como hemos dicho antes, ¿no? Esa tolerancia a la Ujú. frustración, ese manejo de la incertidumbre. ¿Cuáles son esos factores que a lo mejor tú has notado que puedan servir como una especie de terapia? Ujú. Creo que es completamente transformador totalmente porque al final te descubres como persona. Ujú. O sea, yo he descubierto muchas Ujú. partes de mí a raíz de emprender, ¿no? Y de como esta parte de resiliencia, de ir para adelante, y siento que no llego y al final acabo llegando. O sea, sí que es verdad que creo que te pone contra las cuerdas completamente, además constantemente, Ajá. y no te queda más que ir resolviendo e ir haciendo y o sea, sí, creo que es completamente transformador. Es que te tienes que volver todo terreno por supervivencia. Totalmente. Muy resolutivo, porque si no, Totalmente. no... Es que pienso que me dice, Lau, es que tu cabeza va a 1000 por hora y... Es que es ¿no? necesario. O sea, es una realidad. No, que Ujú. muchas veces me dicen, ve más despacio. Y yo, no puedo. Mi cabeza va a 1000 por hora. Es verdad, tienes que estar atento a 20.000 cosas. ¿Y cómo equilibras tú esa parte profesional de emprendedora con esa parte personal de tu vida personal, de tu vida, tu familia? Bueno, Supongo que al principio sí ha costado, ¿no? Al principio ha sí. costado, has hecho Ha horas. sido un año Sí, durito. te diría que estoy en proceso de manejarla, ¿vale? Sí que es verdad, por ejemplo, la parte empresarial y la parte clínica sí que soy capaz como de gestionarla bien, o sea, de cuando estoy en mi rol más empresarial y más en mi rol profesional de hacer terapias y demás. La parte personal sí que me cuesta un poco más, sobre todo a la hora de cómo integrarlas, mi parte personal y mi parte empresarial. Ujú. Yo tengo unos valores muy fuertes como persona que luego a la hora de lo que es la empresa, el dinero y todas estas Claro, cosas me cuesta un mogollón. Entonces, ese proceso lo estoy integrando todavía. es Estoy complicado, ¿eh? en ello. Sí, De hecho, hay personas que encuentran que eso es un conflicto irremediable. sí. Yo Pero espero que esperemos que no. irremediable no sea, por lo Esperemos menos que no. Sí, trabajarlo lo sí. estoy trabajando, porque sí que me parece importante, ¿no? Em, entonces, bueno, pues eso. Nos hablabas antes al principio de la charla del tema del marketing. Ujú. En ese sentido, ¿cómo has hecho para ser visible, ¿no? Para ganar visibilidad. Porque al final aquí estamos en Móstoles. En Sí. Móstoles imagino que obviamente habrá Bueno, más, hay habrá un, cientos y cientos de clínicas, es una locura. o sea, tantas como coches no creo, pero habrá un montón. Pero el caso, ¿cómo has hecho para posicionarte de alguna manera y que, como tú dices, ahora vaya un poquito más fluido este año? Pues la verdad que he ido sobreviviendo, literalmente. O Ujú. sea, es algo que yo no tenía ni idea ni de marketing, ni de publicidad, ni de nada. Entonces yo creo que voy intentando fluir un poco a través de redes sociales, el boca a boca para mí ha sido lo más importante. Al final yo venía de trabajar en otro centro aquí de Móstoles, Ujú. también por eso quería quedarme en Móstoles, ¿vale? Porque al final yo ya tenía
conocía gente, en los coles, hay varios coles donde me conocen, institutos y demás. Entonces, al final creo que el boca a boca es lo que más me ha beneficiado en ese sentido. También te hemos visto, yo he Ujú. bicheado haciendo reels, ¿no? Ajá, Eso, ¿cómo te sientes? En plan, ¿ha sido también un reto para ti el decir, wow. buah, me pongo incluso esto, ¿no? En Sí, plan, sí, de sí. alguna manera. Sí. ¿Has notado alguna mejoría a la hora de difundir en ese sentido? Sí, yo es verdad que al principio de empezar en redes, Ujú. yo era como, o sea, estaba siempre como súper insegura, a ver qué van a pensar, a ver qué van a decir, ¿no? Ahora siento que es como, ya está, o sea, como que siento que lo estoy disfrutando más, ¿no? Y creo que eso también me permite ir como un poco más relajada en ese sentido, porque al principio yo me sentaba delante del teléfono y decía, o sea, grababa cada vídeo no sé cuántas veces. Es muy tedioso al Sí, principio, sí. Yo te totalmente, compadezco. total. Para que parezca un poco natural, ¿no? Digamos. Sí, sí. Hasta que ya Sí, empieza a parecer sí, sí. natural. Y sobre todo porque decía cualquier palabra y es como, ay, Dios, Si la claro, puedo decir mejor, o claro, este ¿cómo se acento va a que he interpretar puesto, esto? Lo que sí. sea, ¿no? Y El entonces, tono, sí, sí, no, es sí. Y una... ahora es verdad que lo disfruto mucho más. También es verdad que tengo el apoyo de mis compis, por ejemplo, a la hora de las Ujú, redes sociales y demás, que para mí es súper importante. ujú. Supongo que también tus compañeras han formado parte de esa travesía y que son muy importantes para ti. A la hora, por ejemplo, de los desafíos que has tenido que a la hora de emprender, ¿cuál crees que han podido ser algunos errores que hayas cometido, alguna dificultad que hayas tenido? Vale, para mí la mayor dificultad es soltar. Soltar y delegar. Uy, Es... No suena, ¿no? Eso sí, de sí, ser sí, buen jefe, el sí. saber delegar. Sí, sí, sí. Sí, totalmente. O sea, creo que ha sido la parte que más me ha costado, que más me sigue costando a día de hoy. Es verdad que voy soltando, esa es una realidad, voy poco a poco, pero sí que es cierto que para mí creo que ha sido mi mayor error. Es verdad que desde el principio he sabido rodearme muy bien, que eso ha sido una suerte, tanto a nivel tema de local Ujú. como a nivel legal. Claro, eso no siempre sale a la primera, pero bueno, Ujú. en ese sentido, Totalmente, no, guay. no. Y en ese sentido es verdad que he tenido mucha suerte y luego, por ejemplo, mis compis se unieron a mí desde el inicio Ujú. prácticamente. Entonces, al final he estado acompañada de ellas desde el principio. De hecho, no concibo Ikigai sin ellas, así que espero que duren mucho aquí. Y bueno, pues un poco esa parte, ¿no? El delegar, creo que es el error que a lo mejor más he cometido. Eso es un poco en tu aspecto, pero Ujú. si tuvieras que darle un consejo a alguien que quiera montar una clínica, o sea, Ajá, si yo mañana quiero montar una clínica, ¿qué me dirías? que lo hagas. Que puede ser, ¿no? Que ¿Por puede qué? ser que lo hagas. Why not? Estoy cogiendo ideas, he venido aquí de infiltrado. Pues te diría que lo hagas, Ujú. sin duda, y que te dejes acompañar y ayudar. O sea, ese sería mi mayor consejo. Bueno, ¿ahí queda alguna preguntilla más de este bloque, Miquel? Yo creo que no. A Pero mí, bueno, bueno, yo quería decirte, porque imagino, antes de pasar ya al último, te tienes que mantener informada y actualizada constantemente. Sí. ¿Cómo haces eso? Porque al final, ok, tengo que dirigir una Ujú. clínica, tengo que hacer terapia, Sí. tengo también mi vida. ¿Cómo haces para estar todo el rato? Difícil. Creo que esa es la parte que quizás más relegada he tenido que dejar. Es una realidad. Porque no hay tiempo físico para todo, pero sí que es cierto que tanto leyendo, que para mí es como más aprendo, la verdad, y luego con las supervisiones, con mis Mm, compañeras, ¿vale? Al final aquí tenemos una supervisión constante de casos entre nosotras y creo que así es de la forma que más estoy aprendiendo. Por suerte tengo esa parte que me permite como mantenerme actualizada y estar todo el rato aprendiendo. ujú. Es una realidad. Entonces, otro consejo que daría es a todos los psicólogos en general, supervisad. Supervisad los casos con compañeros, nunca os quedéis solos. Siempre hay alguien que puede ver algo más. Sí, totalmente. Y además que te da aprendizaje al final, porque tú estás contando un caso y de repente la otra persona ve algo que tú no has visto, ¿vale? Porque tú al ujú. final estás metido ahí en el caso, ¿no? Y entonces al final esa es una forma de aprender y de mantenerte actualizado también. Ujú. Bueno, en este bloque nos gustaría introducirte algunas cosas para que reflexionemos Ujú. en torno a ellas. Em, Se ha cuestionado un poco el tema de la salud mental, ya que, bueno, pues se dice que cuidar la salud mental, pues, tiene un coste económico elevado. ¿Tú Ujú. crees que cuidar la salud mental es algo caro? Sí, o sea, es una inversión económica bastante grande, ¿vale? Ujú. Es una realidad, que al final es un X dinero al mes que pues las familias o las personas tienen que invertir en cuidar la salud mental.
pero es verdad que al final es una inversión a largo plazo, es decir, que no es algo que pues me compro un bolso o cualquier Ujú. cosa, hago una inversión, pero no, al final es algo a largo plazo que te va a servir para, pues esperemos que para toda la vida, ¿no? O por lo menos para vivir de una forma más tranquila y en calma. Entonces, claro, pues bueno, creo que también va a nivel de las prioridades de cada uno, ¿no? Ujú. Yo Para siempre, mí, personalmente, no es caro. yo siempre digo lo mismo, digo, ¿el fisio es Ujú. barato? O si te Sí, van a operar de algo, claro. te va a costar, o sea, al Cualquier final, cosa que tenga que ver con la salud, bueno, y todo, que estás, ahora está todo muy claro, caro también, diré. pero estás cuidando una parte de ti. Exacto. O sea, no va a costar 3,50. Com- Totalmente. Y Lógicamente. encima algo tan grande y tan importante como es la salud mental, ¿no? Que Ujú. al final engloba muchísimas cosas. Y respecto a esto, ¿piensas que sí que estamos en una oleada de crisis de salud mental en España? Sí, Estás sí, en ese barco, sin sin duda. duda alguna. Sin duda alguna. O sea, creo que llevamos un ritmo de vida y ahora mismo la situación económica, laboral, social y todo que existe, creo que es caldo de cultivo para, y además a raíz de la pandemia sobre todo, Ujú. caldo de cultivo para una crisis a nivel de salud mental muy grande, sobre todo en las generaciones que están viniendo, Bueno, esperemos adolescentes que esto sirva especialmente. también para que la gente sea consciente de ello, Ujú, porque hay veces que a lo mejor no estaba esta situación anteriormente, pero la gente como al no ser consciente de ese tipo de cuestiones, pues no es como, la salud mental no es como si te rompes una pierna, que eres ujú. consciente de ello, vas al Ujú. médico y te curas. Pero, ¿crees que esta sobremedicación que hay con ansiolíticos, como vemos, ¿crees que la gente debería ir más al psicólogo? Creo que la Ujú. gente debería cuidarse más la salud mental. Sí, sin duda alguna. Sí que es verdad que ahora mismo se tiende mucho como a la parte de la medicación, ¿no? Al final es rápido, te tomas un ansiolítico o un antidepresivo todos los días, ¿no? Pero si no lo acompañas de un proceso terapéutico, al final no sirve para nada, Sería ¿no? un parche. Entonces, exacto. Ujú. Al final es verdad que vivimos en una sociedad muy de gratificaciones Lo en el momento inmediato. inmediato y las pastillas sirven un poco para eso, ¿no? Yo me la tomo y me encuentro mejor, pero al final no solucionas el problema de base o lo que haya que a ti no te permite tener una vida funcional, ¿no? Yo siempre hablo de ser funcional. O sea, al final a mí me interesa ser funcional en mi día a día. Ujú. Entonces, Que ataca el síntoma, pero no el problema, digamos. exacto, Ujú. totalmente. Hay Ujú, una, no obstante, hay una parte de la población, o sea, yo ujú, conozco casos que a lo mejor sí que quieren ir a terapia, ujú, pero tienen cierto miedo, cierta ujú. vergüenza. Sí. En este caso, a ver, aunque sea esto más orientado a niños y adolescentes, pero ¿qué consejo podrías dar a esas personas que les da miedo, le da vergüenza venir a clínica? Les diría que se expongan, o Ujú. sea, que lo intenten. Que entiendo perfectamente que dé miedo, que haya vergüenza, especialmente miedo, ¿no? Porque al final, pues bueno, exponerte a todo lo que ha pasado en tu vida o a todo lo que has vivido, creo que es complicado y además trabajarlo, ¿no? Que al final no solo se queda en lo que te dicen aquí en terapia, sino en trabajarlo. Ujú. Después, creo que es duro exponerte a ti mismo. Creo que también vivimos en una sociedad que no estamos acostumbrados a mirarnos, a escucharnos y demás. Y al final ir a terapia supone eso, ¿no? Y enfrentarte a ti mismo. Entonces le diría, pues gente que tenga miedo, vergüenza, además, que prueben, que vayan de verdad. Además hay una cosa que es mucha gente que empieza Ujú. siente que incluso va para atrás, pero es por lo que tú dices, que el proceso es Exacto, muy duro, ¿no? O sea, exacto. ¿podrías hacer algún comentario respecto a eso? En Ujú. plan, la primera impresión que se ha llevado gente que conozco es, joder, es que parece que estoy yendo para atrás en vez de para adelante. Claro, ¿Por qué puede ser esto? claro, al final abres heridas. Ujú, Heridas que estaban tapadas con un parchecito, con una tirita, ¿no? Es como, pues por ejemplo, imagínate, te haces una herida gigante, tú intentas taparla con un Ujú. esparadrapo o lo que sea, llega un momento en el que esa herida pues se infecta, no se ve, pero tú te sigues dando golpes, ¿vale? En el momento en el que tú decides ir al médico, por ejemplo, a que te mire la herida, al Sí, principio, desinfectarla duele. ojo, Ujú. ujú. ¿vale? Luego ya se supone que irá mejor, ¿vale? Pero al principio, ojo, pues esto es un poco igual, ¿no? Al principio abres heridas que tú tenías ahí un poco tapadas o que directamente ni siquiera sabías que existían. em, y entonces es como ir para atrás, sí, efectivamente. Es ir para atrás en tu vida Para coger impulso. para arreglar o para sanar y poder seguir hacia adelante. Entonces, Ujú. no todo el mundo está preparado para hacer eso. Hay personas que, bueno, que a lo mejor consideran o que realmente a lo mejor no necesitan un psicólogo. ¿Tú animarías a estas personas también a venir al psicólogo? A lo mejor no tanto para sanar esas heridas, sino para a lo mejor mejorar
la gestión de emociones o simplemente a mejorar tú como persona? Ujú. Yo animaría a que todo el mundo que quiera o que considere que necesita ir al psicólogo o quiere trabajar algún aspecto de su vida, ¿no? O a lo mejor, pues, no me siento mal, pero me gustaría saber relacionarme mejor con Sí. mis amigos o con mi familia, lo que sea. Genial, ve. Ahora, es verdad que hay algo que dice mucha gente que es todo el mundo debería ir al psicólogo. Ahí, por ejemplo, creo que la población siempre está dividida, ¿no? Entre sí, todo el mundo debería ir o no, no todo el mundo debería ir. Yo soy de la opinión de que no. Al Ujú. final creo que no todo el mundo tiene por qué ir. Si tú te encuentras bien y no tienes nada que te afecte en tu día a día, tú no vas al médico. O sea, Si quiero tienes decirte, una si tú buena te encuentras bien, autogestión, ¿no? exacto, si tú te encuentras bien, tú no vas al médico. Y te dice, ¿qué te pasa? Y tú, Efectivamente. pues no lo sé. No, ¿vale? Entonces, pues esto es un poco parecido, ¿no? Siempre se hace como esta comparación con la parte médica y pues para esto también lo uso un poco. Entonces, ¿todo el mundo debería ir al psicólogo? Yo creo que no. El que considere que Ujú. necesita trabajar algo o quiere trabajar algo, sí, por supuesto. Y una cosilla, el propio terapeuta, Ujú, la importancia que tiene, porque esto es una cosa ujú. que me gusta hablar, en plan, que el propio terapeuta también haya hecho su Sí, proceso y ujú, qué cosas has hecho tú ujú. o piensas que son buenas para que un terapeuta luego venga aquí con las pilas cargadas. Vale, lo primero creo que efectivamente todos los psicólogos deberíamos hacer nuestro propio proceso de terapia antes de hacer nosotros terapia o por lo menos en ciertos momentos, porque al final nosotros también hemos tenido una serie de vivencias que te pueden afectar a la hora, pues si un paciente te cuenta algo que tú has vivido, ojo, ¿vale? Porque nos toca lleno a nosotros, entonces creo que tenemos que estar muy trabajados en ese sentido. Em, Luego también considero que toda esta parte de autocuidado, ¿vale? De poner límites, de saber hasta dónde podemos llegar, hasta dónde podemos soportar, ¿no? Ujú. Y luego toda la parte de fomentar pues nuestra parte social, familiar, nuestros hobbies, ¿vale? O sea, para mí, por ejemplo, es súper importante mantener mis hobbies. O sea, es algo que, pues a lo mejor, A lo mejor. sí, totalmente. O sea, yo puedo trabajar 12 horas en un día, pero mi ratito de entrenar De lo CrossFit. tengo, exacto. Mi ratito de entrenar CrossFit lo tengo, ¿no? O sea, al final para mí es una prioridad, porque si no, no puedo hacer bien mi trabajo, ¿no? O mi ratito de lectura, o pues cosas que a mí me recargan y que me permiten cuidarme, ¿no? Entonces creo que esa parte es súper importante. Ujú. La verdad que lo que has dicho es bastante interesante y es algo en lo que me gustaría profundizar. ¿Tú crees que alguien, un psicólogo que esté sufriendo a lo mejor de algo de un episodio de ansiedad o depresión puede, puede hacer terapia? O sea, un médico que tiene un brazo roto puede curar. Vale, Por decir la No, no, analogía. está bien tirada, me gusta. complicado, ¿no? Neurocirujano sin brazo, podría. Cirujano ya sabemos que no. Yo lo preferiría, ¿eh? Que no. Vale, creo que sí, siempre y cuando estés trabajado, ¿no? O sea, quiero decirte, si al final tú tienes episodios de ansiedad muy recurrentes y no los estás trabajando, a lo mejor tenemos un problema, ¿no? Más que nada porque no puedes ejercer, pero ni esta profesión ni ninguna. O sea, al final es complicado, ¿no? Claro. Creo que precisamente no te permite ser funcional. Entonces, una persona con crisis de ansiedad habituales o en su día a día tampoco podría Sí, una obra, sí, ¿no? exacto, o sea, trabajar en ningún sitio, ¿no? Entonces creo que eso es lo que pasaría en cualquier tipo de profesión, pero sí que es verdad que en esta creo que es muy importante estar Especialmente. trabajados, exacto. Ujú. Sí, porque a veces cuesta trabajar, o sea, pues un día que te levantes con más ansiedad o con más preocupaciones, tienes que venir aquí y hacer como que no pasa nada, ¿no? Un día que una paciente me dijo, "Jo, Laura, es que tú siempre estás contenta, siempre estás sonriendo, siempre estás feliz, tu vida es así de perfecta", y yo, no, o sea, al final, Pues pues, cómo lo jo, afrontas, ¿no? exacto, Claro. ¿no? Al final yo vengo aquí y ejerzo mi rol profesional y ejerzo mi trabajo. Entonces, pues bueno, hay esa parte también, ¿no? También eso pasa mucho con los psicólogos, ¿no? Que a lo mejor estás muchas horas escuchando, y a lo mejor luego estás con los amigos y no te apetece ni siquiera. Venga, Wow, venga, tío, vamos a tomarnos una cerveza y ya sí. está, por favor, Ese, no me cargues, ¿no? sí, ese es un tema muy importante y además que creo que se habla poco, ¿no? De, al final nosotros estamos todo el día expuestos al dolor, todo el Ujú, día trabajamos con dolor y yo he tenido muchos momentos, y esto lo he comentado también con mis compis y lo hemos hablado y demás, de decir, me siento mala amiga, ujú. porque luego llego, quedo con mis amigos y no me apetece escuchar más Y no está dramas. mal decirlo. Totalmente, pero no, o sea, ya mi cupo de dolor
se ha cubierto. Ya, porque Entonces, limpia como no, salud. exacto, Sí, ahí exacto, está, ahí está. Volvemos a lo mismo, que ya es por tu propio exacto, bien. por tu propio bien, pero claro, tienes que lidiar con eso y tienes Ujú. que integrarlo, ¿no? Al final, a lo mejor no puedes ser toda la buena amiga que quisieras, porque hay momentos en los que no puedes escuchar o no puedes atender o no porque ya Bueno, has llegado a tu límite. no diría que es buena o mala amiga, sino ya por ti. O ya Claro, no es porque seas egoísta, sino porque, joder, sí, es ser no puedes más. Sí, ahí respetuoso. está. Ahí en conflicto tus valores también, ¿no? De pues, si para mí es muy importante ser buena amiga y luego no soy capaz de escucharte porque ya no puedo más, al final ahí entra mi conflicto de valores, ¿no? Ahí estamos tocando ya temas Eso morales ya. Esto se profundos. habla poco, se habla poco. Pues vamos a hablar de los planes de futuro de la ¡Oh, clínica. vaya! Vamos a teletransportarnos un Perfecto. poco. Nos gustaría que nos comentaras un poco la idea que tienes de aquí a, no sé, 5 años. ¿Cómo ves la clínica? Si te ves en un local, no sé, a lo mejor te imaginas en un local más grande o te imaginas teniendo otra clínica. ¿Cómo lo ves? Vale, yo me imagino, sobre todo, me encantaría salirme un poco de la parte clínica, o sea, yo como persona, salirme también un poquito de la parte clínica y darle más caña a la parte de divulgación, a la parte de, pues, de ir a coles, o sea, salirnos de lo que es este espacio y llegar más allá. Em, Define más allá. Llegar a más espacios, Vale. llegar a más O sea, espacios, como charlas en transmitir, exacto. sitios. Vale. ¿Vale? Para mí hay una frase súper importante que para mí dirige un poco mi vida, que es sé el cambio que quieres ver en el mundo. Ajá. Y para mí también es un poco lo que hizo nacer también este centro. Y entonces quiero llegar a eso. Ujú. O sea, quiero hacer cosas que puedan llegar a cambiar el mundo, aunque sea para una persona. Ujú. ¿Vale? Entonces, por eso me gustaría como salir del centro. A lo mejor Pero hacer tema de divulgación exacto. o... Llegar un poquito más allá de lo que son estas paredes de aquí. Pero respecto a la pregunta que me haces, me veo abriendo más centros. O sea, me Vale. encantaría abrir más centros. Este centro espero que se quede hasta el fin de los días porque me encanta, es mi bebé y jamás, o sea, no me iría de aquí para abrir uno más grande, pero sí abrir abrir otro. otro Ujú. en otro sitio o lo que sea. Sí, me encantaría. ¿Y has contemplado, es una cosa, que es una curiosidad que tengo yo, has contemplado a lo mejor abrir un poco el abanico de terapias y a lo mejor hacer algún tipo de terapia como se está poniendo de moda ahora el Ujú, mindfulness, terapias con la respiración ujú. o gestión de los nervios y Vale. ese tipo de terapias? Ujú. Bueno, al final creo que eso entraría un poco. Yo, por ejemplo, personalmente no lo haría, no por nada, sino Ujú. porque no es algo que a mí me llame en exceso. O sea, sí Ujú. que es verdad que lo integro un poco en mis sesiones y demás, y en mi forma de trabajar, pero no es algo que yo personalmente haría. Pero sí que es cierto que si las personas que están trabajando conmigo les apetece Serías pues, flexible, enseñar, ¿no? A lo exacto. mejor en una Sí, clínica resulta que hay 2 o 3 personas que van por un lado y dices, exacto. bueno, Exacto. Yo siempre se lo digo a mis compis, ¿no? Todo lo que se os venga a la cabeza que queráis hacer se habla y se hace, ¿no? O sea, en ese sentido es como tiramos para adelante siempre y cuando tenga un sentido para mí, ¿no? Y para el centro. ¿qué tal se te da mandar? Hablando de eso, ¿no? Has dicho Se me que, da mandar, lo llevo fatal, fatal, fatal. Yo soy muy dialogante, o sea, yo hablo. claro, porque entre psicólogos es como que entienden que no discutimos nunca, o a lo mejor sí, quién sabe. Bueno, yo de momento creo que discutir como tal no he discutido, o sea, sí que puede ser que mis compis me digan algo, ¿no? De pues esto, lo otro, y yo digo, no. O sea, no. A lo Además, mejor, mis a lo compis mejor son sois muy diplomáticos, quizá, ¿no? Sí, sí, o sea, vivimos en un mundo de asertividad. demasiado. Y a Pero, veces eso no es bueno. claro, pero hay momentos en los que tienes que decir, "No". Sí, pero es verdad que se me da mal mandar. O sea, se me da fatal. Es una Bueno, realidad. otra Es cosa. algo que tengo que ir trabajando, pero bueno. Claro. O sea, no me gusta como posicionarme en un rol superior. Es como, no, a tu Bueno, altura. hay diferentes tipos de liderazgo, no Ujú. tienen por qué ser un liderazgo se hace hasta aquí, sino bueno, pues puede ser un Sí, liderazgo De, más de democrático. mancharse las Liderar. manos, tú sí, también, ¿no? Del líder que sí. también... Sí. No, eso vamos, eso va intrínseco al líder. El Sí, líder tiene que estar ahí Bueno, en primera fila de batalla. debería ir intrínseco, pero algunos jefes no... Ya, bueno, claro, una cosa es un jefe y otra cosa es el líder. Claro, claro. por Ahí eso. yo me identifico un poco más con el rol de líder que el de jefa. O sea, no, Ujú. a mí cuando me dicen algo de jefa, yo digo, no, quita, quita. Soy No, Laura, encantado. soy Laura. Sí. Ya para ir terminando, ya sí que nos ponemos sensiblones, ¿vale? Vaya. Ok, sensiblones. Si tu clínica hablara de ti, esta, no, ya no vamos a las futuras, esta, aquí, ahora, ¿qué diría? Boom.
Oh. ¿En qué sentido? ¿Qué pensaría la clínica de su creadora? Creo que estaría orgullosa. O sea, realmente creo que estaría orgullosa. O sea, creo que me lo curro, creo que llega a lo que quiero transmitir. Creo que estaría orgullosa. Eso es lo que puedo decir. No sé si Bien, diría algo bien, más. bien, bien. No, hombre, eso es muy importante. Que se siga portando así la clínica. Y ya, penúltima, ¿qué recuerdo te dejaría, que te gustaría dejar en los pacientes? O sea, ¿qué aroma? Bueno, me atendió Laura, me Sí, acuerdo de ella de hace no sé cuánto sí. tiempo, ¿con qué me he Diría quedado? amor y seguridad. Serían las dos palabras con las que me gustaría que me recordasen mis pacientes o la gente que entra aquí al centro. No sé cuál es mejor de las dos, ¿eh? Amor y seguridad. Sí, creo que Buenas. muy importantes en un proceso de terapia Sí, sí. Igual y en tienen el las dos que vínculo. ver un Ujú. poco. También, totalmente de acuerdo. Ay, muy bien. Miquel, ¿quieres hacer tú la pregunta sorpresa o...? La pregunta del millón, ¿no? Sí. Vale. Ay, madre. Venga, vale, la hago yo, ¿no? Pero ¿sabes cuál es? Sí, sí. Imagina. Si tú hubieras tenido que emprender algún otro, eh, algún tipo de consulta o algún tipo de negocio, ¿cuál te hubiera gustado? ¿Cuál sería ese plan B? Nunca he tenido plan B. Esto es una realidad. O sea, No, no, no. psicóloga o No psicóloga, vale, no ¿no? vale. Imagínate que tienes mucho dinero, Ajá. no te gusta nada de psicología, te cae mal todo el mundo. ¿Qué negocio te hubiera gustado de pequeñita decir, guau, pues me hubiera gustado tal? De pequeñita. A ver, yo de pequeña siempre quise ser profe, pero no iría por ahí ni nada por el estilo. No, te pega, ¿eh? ¿Sí? Todo lo que tenga que ver con los niños, en realidad. No, pero no iría por ahí. Si pienso en ahora mismo en las cosas que me gustan y que disfruto y demás, sería algo relacionado con el deporte. Con el deporte. O sea, Sí. montarte un gimnasio. Un box. En tu lenguaje, vale, Sí. perdón, perdón, disculpa. O sea, ahora mismo es lo que te diría, si tuviera todo el dinero y pudiese, sería eso. Si no me gustara absolutamente nada la psicología, si no iría por una rama de em, un centro de bienestar en general. Bueno, puedes hacer terapia mientras haces CrossFit, sería algo Por ejemplo, muy novedoso, ¿no? Cuidado. centro de bienestar emocional, mental, físico. Eso sí, pero claro, si tengo que odiar la psicología y a la gente, Claro, no va a querer entrar. Bueno, creo que tiraría por algo de por deporte. ahí puede ir tu próximo negocio, ¿no? Algo como más integral, Mm. ¿no? De deporte, ¿Quién sabe? psicología, ¿Quién sabe? a lo mejor alimentación, nunca sabe nadie. ¿Quién sabe? Hay gente que hace rollos de estos de irse a hacer retiros de yoga, a sitios, talleres de estos. Porque tú ¿Quién has sabe? dicho que tienes talleres aquí, ¿no? Pero Sí. ¿de qué son esos talleres? Aquí, por ejemplo, hemos hecho talleres de habilidades sociales, por ejemplo, Ujú. con los peques. Sí, en verano, esto es información en primicia. Espero, Oiga, Primicia. A ver. sacaremos oiga. Wow. un plano de grano de psicología. Estamos ultimando los detalles. A ver, podemos indagar un poquito como que un campamento de verano, en plan, Un campamento ¿pero urbano, aquí o aquí, vais? Vale. sacaremos actividades y demás. Tampoco voy a desvelar mucho Vale, más vale, porque vale, ya está. estamos terminando de montarlo. Pero sí, es un campamento urbano por las mañanas, cuando los peques acaben el cole, para que pues los Ah, qué papás, si guay. necesitan dejarles con alguien, pues este será un campamento urbano especializado en psicología. Recuerda a la audiencia antes de irnos tus redes sociales para Ah, que te sigan, sí, por favor. en Instagram, @, Ikigai Psicología, _. ¿Dónde estamos? Estamos en Móstoles, calle Menorca, número 7. Perfecto. Bueno, Miquel, no sé si quieres cerrar tú. No, me ha parecido muy, muy interesante, la verdad. Y nada, espero que a la gente le sirva tanto para animarse a ir al psicólogo, para Ujú, que cuide su salud mental, que ahora pues está, está pues tan en boga de todo el mundo. ujú. Nosotros nos despedimos, chicos. Hasta el próximo.